Oremos al Señor, mis amados hermanos. Que nos pongamos en disposición. Padre bondadoso, buenos días y muchas gracias te damos en este momento. Gracias primeramente por tu gran bondad y misericordia para con nosotros. Gracias por estas misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Porque grande es tu fidelidad, porque bueno eres tú para con el alma que te espera, que te busca, Señor. Y agradecemos, Dios, porque los únicos que pueden buscarte y encontrar, Señor, son tus redimidos, bendito Dios. Y no porque seamos mejores que otros en moralidad o en personalidad, simplemente es que tú nos encontraste primero, Señor, y al hallarnos lo hiciste para redimirnos, lo hiciste para lavarnos, lo hiciste para purificarnos, lo hiciste, Señor, para obrar en nuestra vida, Dios de la gloria, y poder, bendito Señor, uh, concedernos esa gracia salvadora para que de esa manera cada mañana podamos tener ese deseo, ese anhelo de encontrarnos contigo en intimidad, Señor, y a eso es lo que llamas buscarte a ti, bendito Dios, buscar tu rostro, como dicen los salmos, Señor, y por eso los únicos que podemos tener esta labor de buscarte somos nosotros, porque sin duda alguna te hallaremos cada mañana, cada momento en que podamos elevar nuestras oraciones, nuestras adoraciones, nuestra devoción delante de ti, bendito Dios. Por eso gracias, porque si lo podemos hacer, Señor, si tenemos la plena seguridad, la confianza, eso no tiene nada que ver con nosotros, con méritos personales, eso tiene que ver con tu inmensa bondad, con tu infinita y soberana gracia, con tu inconmensurable amor para con nosotros, a quienes has tocado, Señor, a quienes llamaste, Señor, en quienes obraste, oh Dios, para determinado momento, Señor, pero que es la manifestación de aquello que desde la eternidad, Señor, ya habías planeado, porque no habían sido creadas las cosas, no había sido creado nada de esto que vemos, y ya tú, Dios de la gloria, en ese acuerdo eterno de redención, ya habías pensado en nosotros, ya nos habías amado, ya nos habías elegido, ya tu gracia se había depositado sobre nuestras vidas, y te agradecemos porque eso es lo que está ahí en tu palabra. Y ahora estamos aquí, Señor, ahora estamos dentro de tu pueblo, dentro de tu redil, dentro de aquellos que has redimido, aquellos que has salvado, Señor, para elevar nuestras oraciones delante de tu presencia, Señor. Y por eso, antes de poder continuar o orar por otra persona, queremos colocarnos, Señor, a cuentas contigo, bendito Dios, y pedirte que nos perdones, que nos purifiques, que nos santifiques, porque hemos pecado contra ti, porque te hemos ofendido, porque hemos hecho lo malo delante de tu presencia, porque no te hemos agradado en todo como debiésemos hacerlo, Señor. Hemos pecado contra ti a través de palabras, tal vez, a través de hacia donde hemos inclinado nuestros ojos, tal vez hacia donde hemos inclinado nuestros oídos, oyendo lo que no debemos oír, Señor, prestándonos para comentarios que lo único que hacen es manchar nuestra vida o arrastrarnos hacia pecado, Señor. Perdónanos, Dios, si hemos permitido pensamientos, sentimientos, emociones que no te agradan, Dios, y que lo único que han hecho es al preservarla, Señor, al dejar que fluyan, Señor, pues terminar contaminados. Y por eso aquí estamos para, oh Dios, colocarnos a cuentas delante de ti, pedirte que nos perdones, que nos limpie de toda contaminación de carne y de espíritu, que purifique nuestra vida y que nos concedas, bendito Dios, el poder cada vez levantarnos en ti, Señor, en tu gracia y benevolencia, poder cada vez levantarnos en ti, en esa santificación, en esa vida espiritual a la cual nos llamas, Señor, a perseverar
y crecer siempre, bendito Dios. Gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia. Y también, Señor amado, no solamente pedimos perdón por lo malo que hacemos, lo cual trae contaminación, sino por lo bueno que dejamos de hacer, porque nos has entregado medios de gracia, nos has entregado herramientas espirituales para que al acceder a ellas podamos ser fortalecidos en ti, en el poder de tu fuerza, podamos ser fortalecidos y rechazar, Señor, todos esos, o abstenernos de todos esos deseos carnales que batallan contra nuestra alma, pero terminamos en ocasiones dejando de hacer lo bueno, Señor, no accediendo a esos medios de gracia, los cuales debemos hacerlo cada día en nuestra vida. Todos los días debemos, Señor, acceder a esos medios de gracia, como la oración, como la comunión con tu palabra, Señor, la vida congregacional, Dios. Pero cuando renunciamos a ellos, cuando los ignoramos y simplemente nos quedamos con lo que tu palabra dice que tenemos que hacer, Señor, pero sin fuerza para ponerlo en práctica, oh Dios de la gloria, ahí donde vienen las falencias, Señor. Fallamos en nuestros medios de gracia, menguamos en ellos, pues lamentablemente la consecuencia directa es crecer en los deseos de la carne, es terminar, Señor, teniendo debilidad y cediendo a lo que no debemos ceder, Señor, y por eso aquí estamos también para pedirte perdón por ello. Perdónanos, Señor, purifícanos, santifícanos, límpianos, pero concédenos, Dios, el cada vez levantarnos en ti, Señor, y afianzarnos en ti, Dios eterno, para que este peregrinaje, Señor, en la vida, pues sea agradándote a ti, Señor, sea andando como es digno de ti, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra y continuando así, creciendo en el conocimiento de tu palabra, de tu verdad, bendito Dios. Queremos, Señor, ahora presentar algunas peticiones que tenemos. Sé que todos, Dios, tenemos peticiones en particular, tenemos peticiones en cada área de nuestra vida y que de seguro si las presentásemos no nos alcanzaría, Señor, el espacio, en este espacio, esta mañana para poder abarcar todas esas peticiones, Señor. Y queremos, Dios, aparte de presentar cada petición que tienen mis hermanos aquí conectados, todos, Señor, oramos por sus peticiones para que no solamente puedan ser peticiones para elevar delante de tu presencia, sino para orar, oh Dios, los unos por los otros, para pedirte, Dios de la gloria, que ayudes a cada hermano, bendito Dios. Tú conoces las peticiones en particular, tú conoces cuáles son, Señor, y en qué área se requiere tu presencia, bendito Dios. Y por eso, Señor, simplemente presento a mis hermanos en conjunto, los que están conectados, los que se irán conectando, Señor, para que les ayudes, para que obres en sus vidas, para que tu gracia siempre esté acompañando, pero especialmente la guía de tu Espíritu, Señor, que es a quien necesitamos y quien nos siempre guía a toda verdad. Sin embargo, Padre, teniendo en cuenta esas peticiones generales, oro, bendito Dios, por aquellas que fueron colocadas de manera particular, Señor. Oro por la familia de nuestro hermano ya contigo, nuestro hermano Julián Yaruro, pues ha partido a tu presencia y sabes cómo han quedado sus familiares, tal vez su esposa, quien a lo último, Señor, ya se busca una reconciliación, su hija, Señor, sus padres, hermanos, tú los conoces más que este servidor y que cualquier otro acá, y lo único que pedimos es que lleves consuelo, Señor, fortaleza en cuanto a su alma, pero que aquellos que no te conocían, tal vez esta sea una manera de conocerte, que aquellos que estaban a su alrededor, bendito Dios, y te conocían como su esposa, Señor, como la labor que se estaba teniendo con la hija de guiarla por el camino del Señor. Dios, que obres en la vida de ellos y los fortalezcas en su parte anímica, bendito Dios, y que esto de alguna manera pues sea medio
a una manera en cómo tú has de acercarte al corazón de muchos de ellos, Señor. En tus manos están, bendito Dios. Oramos, Señor, por nuestra hermana Gladys, para que tú sigas fortaleciendo su vida, su cuerpo. Tú sabes las batallas de ella, Señor, pero también las batallas de nuestro hermano Yesid, Señor. No es fácil ver a nuestro cónyuge enfermo, decaído, Señor. No es fácil, no es algo que pasemos común y corriente, y por eso te pido que seas tú ayudándoles en esa parte, en esta área de su vida. Quisiéramos, Señor, no solamente a nuestra hermana Gladys, sino a cualquiera, Señor, que está pasando por momentos difíciles de salud, poder orar por salud, por sanidad, y luego escuchar el testimonio de que ya no tienen esa enfermedad, esa dolencia. Sin embargo, Dios, la promesa de que en la cruz del Calvario llevaste todas nuestras enfermedades es una promesa que recibiremos en tu segunda venida. Cuando esto corrupto se viste en corrupción, esto mortal de inmortalidad, cuando podamos ser despojados de esto pecaminoso y finalmente revestidos de algo, de eso glorioso, bendito Dios, donde no habrá más pecado en nosotros, ni más enfermedades, ni más dolencias, ni nada por el estilo. Por eso, mientras eso llegue, mientras añoramos ese momento, pues pedimos fortaleza acá, Señor. Si has de sanar, gloria a tu nombre. Eres soberano y lo puedes hacer. Si no, Dios alienta los tiempos, Señor, difíciles, tanto de mi hermana Gladys como de mi hermano Yesid, Señor. Padre, oramos, bendito Dios, por nuestro querido pastor Pedro, agradecidos por él, Señor. Gracias por permitirme conocerle cuando estuve en Valledupar, por su familia, su esposa, sus hijos, Señor, para que seas tú, Dios de la gloria, ayudándoles, fortaleciéndoles en cada una de sus áreas, Señor. Nuestra hermana, la esposa de mi hermano, Señor, tiene prontas cirugías, y te pido que seas tú ayudándoles en aquello que tenga que ser intervenida, para que todo salga bien, Señor, y siempre sigan siendo pues una pareja, una familia pastoral, guiada, dirigida, fortalecida en cada una de sus áreas, Señor. Que seas tú concediéndole esa sabiduría para llevar a cabo las diferentes áreas que tienen, bendito Dios, y siempre sean ese matrimonio de bendición para sí mismos, de edificación para sí mismos, Señor, y por lo tanto de bendición para aquellos que le rodean, Dios amado. En tus manos, oh Dios, le colocamos. Ayer, Señor, nuestra hermana Graciela Roldán nos comentaba esa difícil situación por la que estuvo pasando, Señor. Estuvo en coma, tiene tratamientos de quimioterapia. Dios, ¿quién puede fortalecer ahí sino tú? Y te pido, Dios, que la sigas ayudando. Como diría, como ella misma escribió, o como es su petición, que sea el Señor quien la sostiene, quien va delante de ella. Y ruego que así sea, Dios. Fortalece a nuestra hermana Graciela, fortalécela en su lecho de enfermedad, fortalécela en su tiempo, Señor, para que seas tú concediéndole esa compañía, y pueda ver ella, Señor, que aunque algunos tal vez no puedan estar acompañándola, o haya ausencia, Señor, alrededor, tú estés ahí, bendito Dios. Pero te ruego también que muevas a aquellos que son parte de su iglesia, y los muevas, Señor, a visitación, y a que puedan, Dios de la gloria, siempre estar haciendo acompañamiento, y ayúdala, fortalécela en esto que se viene tan difícil, Señor. También esta mañana creo Juan, Señor, colocaba una oración por Daniel Gómez, Señor, por quien él pide que vuelva al camino y sea restaurado, y su vida sea alejada de adicciones, Señor. Bueno, tú sabes si Daniel era creyente o no, uh, y te ruego por él, Dios. Si así lo era, oh Dios, te pedimos que lo traigas a tu redil nuevamente. Si no, pero conocía de ti, pues te pedimos que tu gracia salvadora lo alcance genuinamente para restauración de su vida, y por lo tanto para ser injertado, Dios,
genuinamente, realmente en tus caminos, bendito Dios. En tus manos, Señor, coloco la vida, Dios de la gloria, de este joven Daniel, Señor. Y oramos, bendito Dios, por nuestro querido hermano Diego, Alejandra, por su padre, por él, por su padre. Tú sabes, Señor, que hace poco fue la pérdida de su señora madre, por lo tanto la esposa de su papá, y no ha sido fácil, no ha sido fácil, pero mi hermano, gracias a ti, a tu misericordia, Señor, ha tenido tu compañía y la compañía de hermanos, pero especialmente tu compañía, y en medio de su dolor, de su tristeza, de su llanto, tú has estado ahí acompañándole, tú has estado ahí, pero su padre necesita de tu gracia salvadora para que de esa manera pueda acceder a esa paz que solamente tú puedes conceder. Dios de la gloria, yo te pido, Señor, por su Señor Padre, para que lo lleves a tus caminos y pueda encontrar esa fortaleza en ti, bendito Dios. Y no solamente para pasar este tiempo difícil, sino y especialmente para que sea salvo, Señor, y pueda estar siempre, oh Dios, encontrando tu consuelo, Señor, disfrutando de tu gracia benevolente. En tus manos, Señor, le coloco, y gracias por colocar ahí esas peticiones, la vida de este servidor, con mi familia, Señor, con mi esposa, mis hijas, Señor, a quienes, oh Dios, colocamos en tus manos para que nos ayudes, nos guíes, Señor, siempre, y nos concedas esa sabiduría para ser esa familia que debemos ser para tu gloria y honra, Señor. Y en cuanto a nuestras hijas, para que nos des sabiduría, para Ana, para seguirla guiando por tus sendas, y en cuanto a Daniela, pues para seguirle recordando el Evangelio y seguirle predicando y seguirle, Señor, como pasa con muchos, Señor, seguirle atosigando e incomodando con la predicación de tu palabra. Quieras tú, oh Dios, conceder arrepentimiento para salvación de su alma, Señor. Muchas gracias, Dios, te damos por este buen tiempo de oración, y como lo mencionaba al comienzo, antes de orar por estos hermanos en particular, Señor, todos tenemos peticiones. Puedes mencionar la vida y las diferentes áreas de cada uno aquí presentes, Señor, y tiempo nos faltaría, oh Dios, para terminar por orar por las peticiones de cada uno en particular. Sin embargo, están en tus manos, oh Dios, y qué mejor que ellos, están en tus manos. Y ruego que así, Señor, se sienta cada uno de mis hermanos, oh Dios, que el afán, la preocupación, la ansiedad no le carcoman, sino al contrario, puedan echar todas esas cargas delante de tu presencia y saber, Dios de la gloria, que, como dice tu palabra, tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias, muchas gracias te damos por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Agosto 27. Encontrar favor. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Génesis 6:8. El Noé de la imaginación popular es un gigante espiritual, un héroe de la fe. Sin embargo, en realidad era solo un hombre común y corriente. Era como todo el mundo. Mientras realizaba sus tareas diarias, se ganaba la vida y criaba a sus hijos. Antes de que se desarrollara la historia de Noé, se nos dice que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Génesis 6:5-6. Aquí no se hacen distinciones, sin excepción, toda la raza humana estaba involucrada en la maldad, incluyendo a Noé. El punto es claro, todos habían pecado, todos estaban alejados de Dios, todos debían enfrentar el juicio. Pero Noé, por la gracia de Dios, la realidad del pecado y del juicio siempre es contenida por un pero divino. La gracia de Dios, inexplicable e inmerecida, se extendió a Noé, único que finalmente lo distinguió del resto de la humanidad. Dios eligió a Noé y a su familia para que fueran los receptores de su gracia, estableciendo una relación con él que no había existido antes.
Debido a esta gracia, Noé se convirtió en un hombre justo que andaba con Dios. Génesis 6:9. Noé no podía reclamar nada a Dios sin ninguna virtud de su parte y contra todo pronóstico, Dios simplemente intervino en la vida de Noé. Mucha gente tiene la impresión de que la gracia no se encuentra en el Antiguo Testamento, que en los primeros tiempos todo era fuego y azufre, ley y juicio, y que no es hasta que llega Jesús cuando llega la gracia. La realidad, sin embargo, es que la gracia no solo precede a la creación, sino que se desarrolla en medio de los juicios a lo largo de la historia y en cada página de la Biblia. Y a lo largo de la Biblia, la gracia se manifiesta por sí misma. Noé construyó un arca en obediencia a la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios era todo lo que tenía para seguir adelante. Cuando experimentamos la gracia en toda su plenitud, nos hace disminuir y exalta a Dios. Nos hace darnos cuenta de que la vida gira en torno a Él y a su bondad para con nosotros. Nos mueve a confiar en su palabra y a obedecer sus mandamientos. Lo único que se distingue de la cultura que te rodea es lo mismo que distinguió a Noé de la gente de su tiempo, el favor inmerecido y extendido de Dios. Así que mantente en guardia contra el orgullo espiritual, tanto como contra la transigencia con el mundo. Ninguno de nosotros es lo suficientemente inteligente como para comprender la idea de la salvación o lo suficientemente bueno como para merecer el gozo de la salvación. Tú y yo somos merecedores, sin embargo, tú y yo no somos merecedores, sin embargo, Dios ha intervenido. Solo cuando la gracia de Dios se apodere de nuestros corazones, podremos, como Noé, seguir el camino de nuestro Creador en lugar del camino de nuestro mundo y vivir con humildad, obediente y esperanza confiada. Solo la gracia tiene ese efecto. Génesis 6. Bueno, mis hermanos, ahí tenemos este devocional, un recordatorio de por qué estamos en el lugar que estamos, ¿no? Siempre cuando hacemos oraciones, personalmente siempre yo vivo recordándole a mi alma uh, por qué estoy en el lugar que estoy, por qué estoy orando, por qué estoy elevando oración. Siempre procuro recordarle porque pues nuestra tendencia siempre va a ser moralista o buscando algún mérito en particular, ¿no? Y creer que de alguna manera nos ganamos la estadía de estar acá, ¿no? El ser humano tiene ese chip de es que todo hay que merecérselo, hay que conseguir las cosas por sus propios medios y de alguna manera terminamos creyendo que así pasa con la fe cristiana. Bueno, es que la religión tradicional nos apuntó hacia allá, salvación por obras. Muchos llegamos al evangelio y ¡pam! Nos siguen enseñando salvación por obras o por méritos, ¿no? Por mucho tiempo se nos predicaba, o por lo menos conmigo lo hicieron, se nos predicaba Deuteronomio 28 como algo que que era vigente y que si usted quería bendiciones tenía que portarse bien y si no, pues iba a recibir maldiciones. Entonces, de esa manera termina uno teniendo un chip, ¿no? Reforzando un chip en particular y termina viendo ciertos personajes en la Biblia como héroes, sí, pero no producto de la gracia, sino producto de una diferencia que se resalta en la vida de ellos en particular, ¿no? Como seres especiales, como realmente superhéroes, es decir, con capacidades extraordinarias, muy diferentes a nosotros, que solamente podemos mirar desde acá nosotros, desde esta parte y decir, wow, tan chévere haber sido como este, como aquel,
aquel, como el otro, como fulano, y los vemos o llegamos a verlos como simplemente ese tipo de personas, ¿no? Como personas que, wow, no haber estado uno en ese tiempo para haberlo conocido y de pronto pues disfrutar de todas esas hazañas que podían hacer ese superhombre, ese super tal, ese super este, super aquel personaje de la Biblia. Y note que, o a mí me pasó cuando la Biblia, cuando yo leí y Noé halló gracia ante los ojos de Dios, ese término no lo había entendido desde la parte gracia, sino que yo, por ejemplo, desde mi comienzo y por la forma en como me lo explicaban, yo lo entendía así, todos estaban mal, ¿sí? Pero Noé era perfecto, no era diferente ante los demás, Noé no era pecaminoso, Noé no andaba en esa pecaminosidad y por eso entonces Noé es visto con diferentes ojos por parte de Dios y así de esa manera entendía pero Noé halló gracia, como yo diciendo, como si queriera entender que ese hallar gracia fue a causa de algo en particular, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios porque Noé ya se había ganado de antemano por alguna causa, razón o circunstancia el favor de Dios. Así que se presentaba como el gigante espiritual, el superhéroe moral de los inicios del libro de Génesis. Sin embargo, la realidad es que Noé, como dice el escritor, era un hombre común y corriente, era como todo el mundo, mientras realizaba sus tareas y se ganaba la vida y criaba a sus hijos y cumplía su labor como esposo. Sin embargo, obviamente, como dice ahí antes que se desarrollara la historia de Noé, dice, o que se empezara a hablar de Noé, dice que el Señor vio cómo la maldad de los hombres en la tierra se estaba incrementando y que toda intención de los pensamientos del corazón de todos ellos era inclinado hacia el mal, ¿sí? Y como obviamente dice también, ¿no? El Señor le pesó haber creado al hombre, sintió tristeza en su corazón. Y note que el texto que menciona ahí, que es Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, no está planteando distinciones, está diciendo que todos los hombres se habían desviado, todos se habían dañado, toda la raza humana estaba involucrada, incluyendo Noé. En otras palabras, no había nada que hacer con el ser humano. Sin embargo, la razón por la cual Dios interviene en muchas veces, y permítame llevarlo un poco más adelante, cuando Dios llama de Ur de los Caldeos a Abraham. Y Abraham, como más adelante se va a registrar, creo que lo menciona Josué o Jueces, perdón que no recuerde, pero hace referencia de cómo Abraham fue llamado de entre los paganos. O sea, Abraham es mencionado como uno que era pagano y que de ahí lo llamó el Señor. O sea, no eran personajes, no eran hombres que estaban muy bien en el furor espiritual y Dios dijo, lo traigo para mí. No, eran personas que estaban en la vileza, en la miserableza del pecado y ahí el Señor los rescata, de ahí el Señor los llama. Esto muestra y esto resalta la gracia y la misericordia del Señor. Eso resalta el hecho de lo que creo que ayer mencionaba, bueno, no recuerdo, lo mencionaba en el sermón del domingo, el hecho de saber que en el Evangelio, uno de los puntos que expuse, en el Evangelio, el mensaje central no es el ser humano, sino Cristo. Porque si hablamos de cuál papel ocupa el hombre en el Evangelio, el papel que ocupa el hombre es de antagonista. Eso somos nosotros. Éramos enemigos de Dios. El hombre por naturaleza está en enemistad contra Dios.
todo lo que hace, como dice Romanos capítulo 3, a partir del versículo 10, todo lo que el ser humano es en su radiografía espiritual es que es un veneno andante, es una cápsula venenosa, es un recipiente de veneno, está podrido, como dice Jeremías, ¿no? Está podrido en su naturaleza. Y solamente cambia cuando el Señor lo atrae a sí mismo, cuando el Señor lo llama, cuando el Señor viene a su encuentro y lo trae. Éramos, como dice Pablo, seres viles, menospreciados. ¿De dónde nos rescató el Señor? No nos rescató de lo mejor del mundo, de lo más sabio, de lo más fuerte, de lo mejor de lo mejor. El Señor vio que estaba por ahí tales y entonces lo rescató. Dijo, uy, antes de que se lo lleve el diablo. No, éramos de lo peor, de ahí nos rescató el Señor. Y por mucho que usted quiera compararse con otras personas y decir, uy, pero yo no era como ese o como ese, permítame decirle o recordarle, porque eso ya lo hemos mencionado, todos sin Cristo íbamos camino al infierno. De diferentes lugares, claro, de diferentes lugares. Íbamos en algunos lugares, decíamos, uy, este sí está peor, este merece esto, uy, ese merece aquel. No, ese sí que es cierto. Y nos miramos a nosotros y decíamos, bueno, yo menos mal no soy como ellos. Actuamos cual fariseos sin ni siquiera conocer la parábola, ¿no? Y eso que, pues, ignorando todo esto. Noé estaba en la misma situación. Abraham estaba en la misma situación. Todos ellos eran pecaminosos. Así que el punto es claro, todos habían pecado, todos estaban alejados de Dios, todos debían enfrentar el juicio. Bueno, Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria del Señor, todos lo están. Hasta cuando el Señor interviene en la vida de cada persona. Y note esto, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé encontró gracia ante los ojos del Señor. Es como si el texto dijera, todos estaban mal, pero quiso Dios derramar gracia sobre Noé y en llamarlo y encomendarle una labor. Y eso es, no voy a centrarme en ese punto, pero eso es lo que tiene que ver con la elección. El hecho de que quiso Dios entre todos los hombres elegir a uno en particular. Siempre se va a resaltar el hecho de que si Dios buscara entre los hombres quién fuese perfecto para llevar a cabo su labor, ninguno. Por eso al final el único hombre que podía hacer una labor y encontrarse perfecto y hacer una labor redentiva de mediador perfecto siempre va a ser Cristo el Señor. Pero Noé halló gracia, ¿verdad? Y eso es especial, ¿no? Porque por la gracia de Dios, la realidad del pecado y del juicio siempre es contenida por ese pero divino. Y sobre todo cuando los peros de Dios, pues, son especiales, ¿no? En este caso en particular. Y quiero resaltar algunos peros divinos o peros misericordiosos, peros de gracia, peros salvíficos. Quiero que leamos 3 textos en particular. Ya conocemos uno, pero aún así vamos a recordarlo acá. Y ahí quiero que 3 hermanos me ayuden con esos 3 textos en particular. Tito capítulo 3, un hermano o hermana, Tito capítulo 3, ya le digo el versículo. Mi hermana Gladys con Tito capítulo 3, otro hermano o hermana con Primera de Pedro capítulo 2. Y otro hermano o hermana con Efesios capítulo 2. Entonces, Tito capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 2 y Efesios capítulo 2. Pastor, ¿todo el capítulo de Tito 3? No, señora, ya le digo el versículo. Ok. Versículo 3 y 4. Muy bien. Bueno, hasta el Porque 5. nosotros
Tito capítulo 3, versículo 3. Ujú. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Téngame ahí, déjalo ahí. Éramos de lo peor, de lo peor. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así es, me fascina ese es uno de los peros peros divinos, así al estilo de pero Noé. O sea, cuando todo está podrido, pero algo se hizo, Dios obró ahí. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿qué hizo Dios? Nos salvó, nos salvó. Maravilloso, maravilloso obrar del Señor. Mi hermano Carlos, con Primera de Pedro, capítulo 2, versículo, ah, versículos 9 y 10. 9:10 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así es, ese es otro de esos peros que nos recuerda el obrar de Dios en nuestra vida, ¿no? Antes no éramos pueblo, pero ahora lo somos, ahora somos pueblo de Dios. Antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora la hemos alcanzado, los peros divinos. Y mi hermano Amparo, Efesios capítulo 2, creo que por eso levantó la mano, ¿verdad? Sí, sí, señor. Bueno, versículo 3 y 4. Efesios 2, versos 3 y 4. Sí. 2, el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Versículo 5. aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así es, muchas gracias. Ahí tenemos, en donde pudiésemos mencionar varios textos que hacen referencia a eso y quería citarlos para que podamos recordar, hermanos, esos peros divinos llenos de misericordia, de inconmensurable amor, de gracia inescrutable, de misericordia incomprensible. Siempre. Y eso es lo que pasó con Noé. Y para resaltar que eso fue lo que ocurrió con Noé. Noé también estaba en esas tinieblas. No puedo decir qué tan perverso era, pero estaban en esas mismas tinieblas, en ese mismo grupo de aquellos que se habían apartado, de aquellos que estaban alejados del Señor, pero quiso Dios elegir a uno en particular y obviamente convertirlo en ese linaje. Ahora, ¿qué es lo que mueve al Señor a hacer esas labores con estos hombres? ¿Por qué Dios cuando dice me arrepiento de haberlos creado? ¿Por qué simplemente no acaba? ¿Por qué a este punto de la historia, por qué simplemente no destruye todo? Bueno, es porque Él mismo hizo una promesa. Es porque Él mismo, recordemos que cuando sucedió la caída, Dios fue también misericordioso y ¿qué hizo? No quiso destruir todo, sino que incluso dio una promesa no a favor, no para beneficio de la serpiente, sino que cuando hizo la promesa a la serpiente, se lo hizo como más bien una advertencia de lo que pasaría, como diciéndole,
tú quisiste dañar todo, pero te voy a dar una lección. Y a la serpiente le dijo, de la mujer voy a levantar a uno que va a aplastar tu cabeza. Y por esa razón, por causa de esa promesa que hizo el Señor a través de todos los tiempos, aun cuando venían tiempos difíciles, Dios levantaba personas, Dios llamaba personas para siempre estar levantando una generación de hombres que buscara al Señor, que proclamara su gracia, su benevolencia. En este caso, Noé, y se convierte obviamente dentro de ese linaje, dentro de esos que estarían ahí llevando ese linaje en particular. Dice, la gracia de Dios inexplicable e inmerecida se extendió a Noé. Eso fue lo único que finalmente lo distinguió del resto de la humanidad. Dios eligió a Noé y a su familia para que fueran los receptores de su gracia, estableciendo una relación con el que no había, con él que no había existido antes. Y debido a esta gracia, Noé se convirtió en un hombre justo y que andaba con Dios. Y eso es lo que hace la obra de Dios en nosotros. Que cuando dice el texto que le cité ahorita, dice de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y uno lee ese texto y dice, no hay nada que hacer, estamos mal. No, espérate, pero sigamos leyendo, versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24? Justificados pues por la fe, tenemos paz, justificados gratuitamente por su gracia, mediante su redención. El Señor, en medio de esto, en medio de esta terrible dificultad, en medio de ese terrible escenario, mis amados hermanos, de nuestra pecaminosidad, de estar destituidos de la gloria del Señor, hermano, en medio de eso, fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero algo estaba haciendo Noé, algo para que se ganara el que hallara gracia ante Dios. Sí, ¿qué estaba haciendo? Pecando. ¿Qué estábamos haciendo usted y yo para que nos ganáramos el que el Señor nos llamara? Pecando. Como se ha dicho, el único aporte que nosotros hemos hecho a la obra expiatoria del Señor es el pecado que Él llevó. Pero note eso, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, esto es el obrar del Señor, el obrar inescrutable, el obrar majestuoso, el obrar misericordioso, con ese amor inconmensurable, como Pablo incluso lo recalca, ¿no? Si mucho osáramos nosotros morir por uno que amáramos y que fuera bueno, ¿no? Que fuera bueno, pero o por mucho, haciendo la mano, por lo menos que uno dijera, se merece pues que yo ponga mi vida por esa persona. Pero por un injusto, por un malo, Cristo murió por seres despreciables, hermano, como nosotros. Como dijo Pablo en Tito, aborrecibles. Eso éramos nosotros. No solamente gente que aborrecía, sino aborrecibles. Es un término pesado. Eso éramos nosotros sin Cristo. Pero ¿qué pasó? No, yo me empecé a portar muy bien. Yo dije, no tengo que cambiar. Me cansé de pecar, me aburrí de pecar. Y dije, no, voy a poner otro rumbo. No, eso creíamos tal vez, eso llegamos a pensar. Pero seguíamos en la misma pecaminosidad. ¿Hasta qué? Hallamos gracia ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque Él mismo quiso depositarla. ¿Qué éramos nosotros? Pastor Sugel, creo que la otra vez hablaba de alguien, no sé si le pasó a él o estaba hablando de alguien y decía, pastor, yo no entiendo ese tema ese texto de que a Jacob amó y a Saúl aborreció. No, me parece muy difícil comprender. Y decía, uy, a mí también me parece muy difícil. ¿Pero qué te parece difícil a ti? No, pues que a Jacob amó y a Saúl aborreció. O sea, ¿por qué aborreció a Saúl? Me dijo, no, a eso a mí no me molesta. O sea, yo sé por qué aborreció a Saúl. Lo que yo no entiendo es por qué amó a Jacob. Y eso es lo que
Ese es el punto. A Jacob se aborreció sabiendo todo lo que iba a pasar. Yo creo que les he contado, ¿no? A veces en mis oraciones íntimas digo, yo no sé por qué me elegiste. Pienso en mi frustración, digo, no sé, o sea, tú sabías en qué te estabas metiendo. Y de repente me eligen, me pones de pastor. Pero es la gracia divina. Obviamente la gracia no en ningún momento justifica pecados, pero creo que obviamente trae descanso a nuestra vida, no para ser cínico y descansar y entrar en letargo espiritual, pues, porque está la gracia, no nos frustra el pecado, pero la gracia nos da un aliento para decir, bueno, el Señor me llamó y voy hacia adelante, voy hacia Él. Pero el punto es es entender lo que ocurrió ahí con Noé. Entonces no entienda, o sea, lo que pasa con Noé, si usted, el texto anterior y luego lo que dice el versículo 8, es lo que pasa con Romanos 3:23 y luego el versículo 24. Y luego a partir de ahí, porque el versículo 9 nos muestra que entonces Noé empieza a andar con el Señor, empieza a caminar con Dios. ¿Qué es lo que pasa con seres como Romanos 3:23? Pecadores destituidos de la gloria de Dios y luego siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué pasa a partir de ahí con esos que antes estaban destituidos de la gloria de Dios, luego han sido justificados gratuitamente por la redención de Cristo? ¿Qué empieza a pasar a partir de ahí? Un caminar diferente, un caminar distinto. Ahora, luego de la justificación gratuita por su gracia mediante la redención, a partir de ahí nuestro comportamiento es distinto. Nuestro comportamiento debe ser digno de aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Dios. ¿Qué pasó con ese Abraham? Era un pagano, estaba en medio de paganos y el Señor lo llama de entre los paganos. ¿Qué pasa a partir de ahí? Que Abraham empieza a caminar y a vivir para Dios. Así que, amados hermanos, eso es lo que nos encontramos en este caso con Noé. Ahora, mucha gente tiene la impresión de que la gracia, y esto lo hemos hablado, ¿no? De que la gracia no se encuentra en el Antiguo Testamento, que Dios en el Antiguo Testamento era severo, era como como que un Dios amargado, ¿no? Todo juicio por aquí, juicio por allá, y que ya en el Nuevo Pacto, ¿sí? Ya se vuelve todo más dócil, quién sabe qué ha pasado, como que han pasado los años y envía a su hijo, entonces ya tiene que ser más dócil, o como que ha reflexionado, ¿no? Segunda Timoteo 1:9 dice que la gracia de Dios se derramó sobre nosotros desde antes de la fundación del mundo. Que Dios nos dio gracia en Cristo desde antes de la creación de todas las cosas. Quien decide, hermano, quien toma la decisión de enviar a su hijo es el Padre. Y lo hace desde antes de la fundación del mundo, sabiendo lo que iba a pasar con sus seres. Y es que, lamentablemente, algo que llama el dispensacionalismo, ¿no? Con sus 7 dispensaciones, donde habla de la dispensación de la inocencia, de la conciencia, de la caída, de la conciencia, todo esto, y cómo ellos enseñan, obviamente aunque el dispensacionalismo ha cambiado, ¿no? Ha mutado, pero el dispensacionalismo que yo aprendí, que yo recibí hace unos 20 y pico de años, era Dios salvaba de diferentes formas a través de las distintas dispensaciones. Y todas tenían que ver con obras. Y en ese dispensacionalismo, yo aprendí que en el tiempo de la ley se salvaba a través de obras. Y entonces nos presentan de esa manera, ¿no? Como hablando de una salvación de este tipo, pero la gracia siempre ha estado, es decir, Dios siempre ha salvado por medio de la fe en Él, por gracia a través de la fe en Él, por gracia a través de la fe en Él. Los
machos cabríos, los animales, esa sangre de ellos nunca perdonó pecados, nunca limpió pecados. Quien limpiaba los pecados era Dios. Y por eso se apreciaba mucho el que cuando ellos ofrecieran sacrificio no tuvieran la confianza en el sacerdote o en el animal, sino en Dios, que estaba demandando eso. Su oración, su confianza al arrepentirse no estaba en que el animal derramara sangre, sino en que lo que estaban haciendo era para Dios, que lo había exigido. Siempre la salvación a través de todos los tiempos fue por gracia mediante la fe. Y todos ellos apuntando hacia Cristo, todo ello. Y a lo largo de la Biblia, la gracia se manifiesta por sí misma. Noé construyó un arca en obediencia a la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios era todo lo que tenía para seguir adelante. Pero eso fue una manifestación ¿de qué? De la gracia que ahora se había derramado sobre su vida. Cuando experimentamos la gracia en toda su plenitud, nos hace disminuir y exalta a Dios. Nos hace darnos cuenta de que la vida gira no en torno de nosotros, sino en torno a Él y su bondad para con nosotros. Nos mueve a confiar en su palabra y a obedecer sus mandamientos. Es la gracia de Dios la que nos trae libertad para hacer lo que antes no podíamos hacer. ¿Qué cosa? Pues pecar sin ser condenados. No, la gracia, por la gracia de Dios, es que ahora podemos hacer lo que antes no podíamos hacer. ¿Qué? Vivir para Dios. Vivir para dar gloria al Señor. Vivir para honrar a nuestro Redentor. Eso es lo que hace ahora la gracia de Dios en nuestra vida. Noé antes, para poner a hacer a Noé un arca, diciéndole que iba a haber un diluvio, que iba a caer agua por todas partes. O sea, si no hay gracia en Noé no se come ese cuento. Noé no hace nada y dice, ¿yo qué voy a poner a hacer eso? Noé hubiese tenido la misma actitud, reacción que los demás alrededor. Se requería gracia para poder creer, para poder tener un nuevo estado, una nueva naturaleza y hacer lo que Dios le mandó. Hermano, usted y yo, ¿cómo es que creemos que yo tengo pecados y que Cristo murió por ellos y que es que me arrancaron los pecados y los colocaron en la cruz allá, que es que yo voy para el infierno? Y dices que por creer en Cristo ya yo no voy para el infierno, que como que Dios tomó mis pecados y los puso a Él, y que entonces las justicias de Él son aplicadas a mi vida. ¿Eso de dónde salió? De la Escritura. Eso es lo que está plasmado y eso es lo que yo creo. Contra viento y marea, a pesar de lo que puedan surgir o que quieran mencionar, es mi fe y lo que yo creo. ¿Usted cree que Dios, que es que Cristo va a volver? Y que es que en las nubes, y que la gente es que muerta, que va a resucitar, y que va a separar a unos de los otros, y a uno lo va a condenar, a otros va a salvar? ¿Usted cree eso? Lo creo con convicción. Es más, es mi bendita esperanza. Pero para yo creer eso, tuve que hallar gracia en el Señor. Porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados, destituido de la gloria de Dios, pero fui justificado gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. En esa gracia el Señor me da vida, como dice de los peros, ¿no? Pero por la misericordia. Pero note que los tres peros que leímos, esos peros divinos, estuvieron relacionados con misericordia. El de Tito 3:4, el de 1 de Pedro 2:10, el de Efesios 2:4, todos relacionados con misericordia, todos ellos. La Escritura dice que nosotros fuimos renacidos según la gran misericordia de Dios, es decir, nacidos de nuevo. Es el obrar del Espíritu Santo en nosotros. Lo único que se distingue de la cultura que te rodea es lo mismo que distinguió a Noé de la gente de su tiempo. ¿Qué cosa? El favor inmerecido y extendido de Dios. ¿Por qué soy distinto a los demás? La gente, cuando uno le habla el evangelio, y dice, es que ustedes se creen más, ¿no? No nos queremos más. Para que somos distintos,
no en el sentido de mi capacidad humana. Es que Dios quiso operar en mi vida. La distinción entre impíos y nosotros creyentes no está en mi capacidad intelectual. Es que yo sí soy muy inteligente, yo sí comprendí el evangelio. Ustedes pecadores no. Yo sí, es que yo tengo un IQ muy desarrollado, muy avanzado, y por eso mientras usted no entiende el evangelio, yo sí lo entiendo, y por eso es que en recompensa Dios dijo, a este tengo que salvarlo. No, hermanos, ¿cuál es la distinción entre impíos y nosotros? Entre no creyentes y nosotros. La gracia y la elección divina. Es lo que nos distingue, porque somos hechos de una misma masa, pecadores dignos de condenación, quien por el inconmensurable amor y la inescrutable misericordia hallamos gracia en el Señor. Así que mantente en guardia. Aquí ya estamos en la parte de aplicación. Mantente en guardia contra el orgullo espiritual. Cuando yo entiendo esto de la gracia, ¿dónde queda la jactancia? ¿Dónde queda mi gloria? Se pierde. Por eso quien se gloría, por eso la Biblia habla de la vanagloria, porque quien se jacta por algún bien de parte de Dios, eso es una gloria inútil. ¿Qué es lo que significa vanagloria? Una gloria vana, una gloria inservible, una gloria inexistente, una gloria ilusoria, porque en realidad no te estás ganando nada. Así que cuidado con el orgullo, tanto como contra la transigencia con el mundo. Hermano, ninguno de nosotros es lo suficientemente inteligente como para comprender la idea de la salvación, o lo suficientemente bueno como para merecer el gozo de la salvación. Estábamos muertos, podridos en nuestros delitos y pecados, perversos, pero el Señor nos salvó. Ninguno de nosotros, hermanos, somos merecedores de la gracia divina. Lo único que merecemos es el castigo de Dios, es el juicio. Pero en medio de todo eso quiso Dios tener misericordia. ¿Y qué podemos hacer? Así como no podemos resistir su voluntad, porque Él hace como bien le parece, y lo hace de manera no solamente soberana, sino sapientísima, quiso derramar gracia sobre nosotros. ¿Y quién soy yo para decirle, no la derrames? Me preguntan que la merezco. No la merezco. ¿Merece la gracia? ¿Merece la salvación? ¿Mereces ser justificado? ¿Mereces la misericordia? No la mereces. Por muy bueno que te hayas creído antes de Cristo, no mereces nada de parte del Señor. Pero quiso derramar gracia. Bueno, amén. ¿Qué puedo hacer? Quiso el Señor cambiar mis vestiduras. Amén. Quiso darme un nuevo corazón. Amén. No puedo decirle no, antes agradecido. Claro, pienso en el sacrificio de Cristo y digo, wow, todo lo que sucedió en el sacrificio de Cristo, y lo hemos hablado acá. Doloroso ese momento, sin duda alguna. Pero, ¿hubieses preferido mejor que no le pasara eso a Cristo? No, menos mal, porque si no, ¿qué pasa con nosotros? Aparte de que no estamos hablando de el Hijo de Dios que murió y se quedó muerto para salvar a nosotros. No, el Hijo de Dios que murió por nosotros, pero fue exaltado, fue resucitado para nuestra justificación, mis hermanos. Así que, hermanos, no somos nadie es merecedor de las cosas del Señor. Es un asunto de gracia. Así que solo, hermano, solo cuando la gracia de Dios se apodere en nuestros corazones, y rogamos que eso sea hoy mismo, o que si es así, pues nunca perdamos esa parte, hermano, podremos, como Noé, seguir el camino de nuestro Creador, en lugar del camino de nuestro mundo, o de las percepciones de este mundo, y vivir con humildad obediente y con esperanza confiada. Pero solo la gracia de Dios tiene este efecto, hermano. Noé, solo por la gracia que Dios le concedió, es que pudo hacer esa labor. Un arca, hermano, piensen eso. Noé, un arca que porque va a llover, va a caer agua por todos lados. ¿Y cuánto tiempo duró Noé?
duró años, décadas haciendo esa arca. Pero ¿cómo podía tener fe en que eso iba a pasar si pasaba el tiempo? Es que la gracia había transformado la vida de Noé. ¿Cómo podemos pasar nosotros creyendo en promesas y especialmente la venida de Cristo? Estamos dentro de Cristo esperándolo a Él a su vez. Bueno, es que por gracia yo tengo esa fe. Por gracia mi vida toda fue transformada. Mis objetivos, mi perspectiva, mis anhelos, todo fue transformado. Y gracias a ello estamos aquí perseverando. Y por eso, como dice Hebreos, no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe por gracia divina para preservación del alma. Y por eso sus promesas, mientras que para algunos es locura, para nosotros son firme ancla para nuestra alma. Y gloria a Dios por ello. Vamos a dejar aquí, mis hermanos. Vamos a leer comentarios. Recuerde, amado hermano, que todas estas verdades tienen como objetivo el que puedan tocar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Todo eso tiene como objetivo el que yo cambie la perspectiva en cómo vea el mundo. No es solamente decir, wow, qué verdad, qué bonita, ya ahí la guardé en el baúl de los olvidos más bien. No, estas son verdades, hermanos, para enfrentar el mundo, para que la vida la puedas llevar, vivir, no de una manera incorrecta, no en amargura, no en frustración, sino con la confianza puesta en el Señor. Y que puedas siempre estar ahí, hermano, haciendo las cosas para el Señor, sabiendo que no depende, hermano, de ti, que la vida cristiana, así como la salvación, sigue siendo dependiente de la gracia divina. Ahora sí leo comentarios. Dice acá, escribió nuestro hermano, ok, bueno, estamos ahí para orar. Nuestro hermano Carlos escribe, no a nosotros, sino, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Al igual que la Virgen María, Noé y tantos otros personajes bíblicos relevantes y puestos como referentes, también todo creyente ha sido lleno de gracia y misericordia cuando Dios interviene en su vida. Todos hemos fallado, no hay ningún justo ni merecedor del favor de Dios. Sin embargo, Dios, que es rico en misericordia y gracia, escogió entre los más pobres pecadores para salvación. Como dice Romanos 3, 26 al 28, citando textos posteriores del que leímos, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica el que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, Señor, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Amén. Gracias por el comentario, mi hermano. Vamos a orar, mis amados hermanos. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, te damos infinitas gracias, Señor, por permitirnos un día más, Señor, porque fue tu misericordia y tu gracia, Señor, la que nos ha permitido el día de hoy abrir nuestros ojos. Padre, te damos gracias por la enseñanza. Te rogamos, Señor, que cada palabra que hemos escuchado hoy sea permeada en nuestro corazón, Señor, porque seguirte a ti no se basa en mero conocimiento intelectual, Señor, sino en que realmente podamos llevar tu palabra, Señor, y aplicarla a nuestra vida, Señor. Que nuestro corazón sea permeado y transformado por ella, Señor. Y te ruego por mis hermanos aquí conectados, Señor, por los que se conectarán también, Señor. Te ruego que seas tú guiándonos, que seas tú ayudándonos en esta disciplina espiritual que decidimos emprender desde el 1 de enero, Señor. Que cada día tu palabra o lo que recibamos, Señor, diariamente, sea inicialmente todo lo que necesitamos, Señor, para llevar un día en tu presencia, y que nos permitas, Padre, a través de este día también
tener nuestro tiempo contigo, Señor, en oración, leyendo la Escritura, Señor, acercándonos más a ti, que en todo momento, Señor, mientras manejamos, mientras estudiamos, Señor, trabajamos, tu palabra esté en nuestra mente, Padre. Así es. Ayúdanos a hacer luz para otros, Señor, en donde quiera que tú nos coloques, Padre. Ayúdanos a predicarle, porque siempre hay alguien que necesita de ti, Señor. Pero sobre todo, recuérdanos el Evangelio todos los días a nosotros, Señor, porque todos los días lo necesitamos. Te agradecemos por el sacrificio perfecto de tu Hijo, Señor. Pedimos que seas tú guiándonos y continuándonos en el proceso, Señor. Demostrar el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermana, por dirigirnos en oración. Bueno, mis amados hermanos, me alegró compartir con ustedes. Gracias y paz a todos. Y recuerden, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Amén. Pastor David, Señora, a mí me faltó una cosa. ¿aquí quién me está hablando? Yo, María Elida, Ah, ya, ok. Cuénteme, a hermana. mí me faltó una cosa. ¿Qué le faltó, hermana? ¿El buñuelo con el café? No, señor, el Cerro de las Tres Cruces. Ah, no, ya, ahí está. Ya no estará No, fue más. que cambió de lugar, hizo caso, usted es muy obediente. Ok, hermano. Bueno. No era un cerro, era una piedrita con las tres cruces. Carambas. Bueno, Dios los bendiga. Amén, amén, Buen para día. todos Buen día para también. Porten bien. Dios los guarde.